¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del Mediodía de Noticias Caracol para estar bien informados. Una intensa tarea cumple la policía en varias ciudades del país en busca de agresores de niños y de mujeres. Y tenemos reportes en vivo desde Barranquilla, Medellín y también Bogotá. Comenzamos en la capital del Atlántico, donde hay una gigantesca operación para capturar al hombre que le provocó la muerte de 2 niñas. Hoy será legalizada la captura del primer sospechoso y por eso nos vamos en vivo de inmediato con Liliana Bechara, quien ha estado pendiente de este caso. Liliana, ¿qué es lo último de esta noticia? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Diego. Lo último es que la audiencia está programada aquí en la ciudad de Barranquilla porque se había dicho anteriormente que iba a ser en el municipio de Soledad, pero lo cierto es que será en horas de la tarde. Aún no se ha establecido con exactitud la hora, será aquí en la ciudad de Barranquilla. Ya la policía capturó a un responsable de este hecho, a un presunto responsable de este hecho. Él es Robert Deniro Jiménez, alias El Samario, y sigue en pie la oferta de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que ofrece 20 millones de pesos de recompensa para capturar al otro responsable de este hecho. Un grupo especial de la policía adelanta operativos para capturar a Ángel Alfonso Amor Orozco, alias Juancho, que según el general José Vicente Segura, comandante de la Policía Metropolitana, fue quien lanzó la bomba incendiaria contra la vivienda. Ante este hecho lamentable, la Policía Metropolitana ha venido adelantando el reconocimiento y la individualización de estos sujetos, donde ya la orden de captura para los dos está expedida a través de la Fiscalía General de la Nación. En las últimas horas, la policía capturó a Robert Deniro Jiménez, alias El Samario, quien conducía la moto y es uno de los presuntos autores que ocasionó la muerte de las hermanitas Yorleidis y Suney Prada Benítez. Yo no participé en nada. ¿Sabe dónde está? Los terroristas están sueltos. Yo le decía que no hiciera eso, pero él no. Familiares de las víctimas piden a las autoridades que se haga justicia. Desde el mismo día de los hechos hemos desplegado toda la actividad policial en compañía de la comunidad, que ha estado muy solidaria con la familia y con la institución. La madre permanece hospitalizada con quemaduras de primer y segundo grado. Entre tanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla ofrece 20 millones de pesos para dar con el paradero del autor material del hecho. En las próximas horas, la Policía Metropolitana de Barranquilla espera la captura de Ángel Alfonso Amor Orozco, alias Juancho, presunto responsable de este hecho también. Entonces, nosotros seguimos atentos a la audiencia que se llevará en horas de la tarde aquí en la ciudad de Barranquilla. Liliana Bechara, Noticias Caracol. Claro que sí, Liliana, gracias. Esperamos un nuevo reporte y a esta hora se llevan a cabo las exequias de Alison Tatiana Beltrán, la menor que fue hallada muerta este fin de semana en la localidad de Usme, esto en el sur de Bogotá, y Jenny Navarro nos entrega todo el reporte y se encuentra en la funeraria acompañando a los familiares de la menor. Hay cifras, Jenny, de cuántos niños y adolescentes han sido asesinados en el país en lo corrido de este 2013. Mabel, buenas tardes. Y perplejos nos dejan estas cifras. Según Medicina Legal, entre enero y marzo solamente de 2013 han sido asesinados 252 niños, niñas y adolescentes, y de esos 252, 19 en Bogotá. Y tristemente, Alison Tatiana Beltrán pasa a engrosar este número. En la tarde se realizará su sepelio. Aquí, por ejemplo, en la funeraria se han reunido ya los familiares, pero también las amigas, algunas estudiantes, porque ella estudiaba precisamente en uno de los colegios de la localidad de Usme. Se sabe también que ese jueves había salido, según lo han relatado los familiares, hacia sus clases como lo hacía usualmente, porque estudiaba orfebrería y también 9º grado. Hasta el día siguiente, la madre pues no había extrañado a su hija porque a veces se quedaba en casa de las amigas, hasta que recibió la triste noticia de que había sido encontrada. Y según el primer reporte, que ha sido precisamente del CTI de la Fiscalía de Bogotá, fue apuñalada, y también, digamos, lo que se descarta hasta el momento por parte de Medicina Legal es que haya sido abusada sexualmente. Sin embargo, dice este informe preliminar del CTI que fue violenta, fue ultrajada esta menor de apenas 17 años. Después salimos de acá con el féretro hacia la iglesia que queda justo aquí junto a Funerarias de la Fe, y hacia las 2 de la tarde hacia un cementerio que se llama Parque Serafín en Usme. Jenny Navarro, desde el sur de Bogotá.
Muchas gracias a Jenny. La policía busca, hablando de niños, al hombre que se robó a un niño de 8 años y lo dejó abandonado en una buseta. Vamos a ir en directo con Paola Bermúdez, que tiene todos los detalles de esta historia. Paola, ¿ya se tiene identificado a este hombre? Buenas tardes. Hola Juan Diego, televidentes, buenas tardes. No, aún no está identificado, pero sí hay labores de búsqueda intensa por todo Bogotá. Ya hay algunas pistas. Se trataría de un hombre canoso de aproximadamente 50 años y con bigote. A esta hora justamente se trabaja en la elaboración de un retrato hablado que será distribuido por todo Bogotá con el fin de que sean los propios ciudadanos quienes ayuden a dar con el paradero de este delincuente. En esta zona, el barrio Santa Cecilia, hay preocupación por parte de sus habitantes porque este parque en el que nos encontramos es utilizado frecuentemente no solamente por los vecinitos del sector, sino también por los alumnos de diversos colegios que quedan aquí aledaños a la zona. Ellos han dicho que un hecho como este jamás había pasado en este punto y que ahora hay incertidumbre después de que este niño fue raptado a plena luz del día y con la presencia de cientos de personas que observaban un entrenamiento de baloncesto. Cerca de 12 horas de angustia vivió esta familia del noroccidente de Bogotá. Uno de sus hijos, Andrés Felipe, de tan solo 8 años, fue engañado por un extraño que se lo llevó del parque en el que entrena baloncesto todos los fines de semana. Todo porque le dijo que lo acompañara a buscar un compañerito de él, le dio el nombre y todo, por eso el niño se fue con el tipo y más adelante le dijo que él iba a comprar que un carro, que balones, que juguetes. La solidaridad de los vecinos y la rápida reacción de la comunidad y las autoridades fue fundamental para encontrar al menor. Agradecimiento a todos los medios de comunicación, a la policía, a todos y a los padres, cuidar más a sus hijos, estar 100% con ellos, no hay que descuidarlo ni un segundo porque mire lo que puede pasar. La policía busca hoy por toda la capital al hombre que raptó al pequeño. Este sujeto es una persona de aproximadamente 50 años de edad, canoso, parece tiene también bigote y hay que alertar precisamente a la ciudadanía porque este tipo de personas lo que está buscando es buscar menores de edad para poderlos, mediante la modalidad de engaño, llevarlos a otro sitio. Las autoridades recomiendan a los padres de familia no descuidar a sus hijos ni un segundo, dejarlos bajo la protección de un adulto, darles información a los pequeños para que no se dejen intimidar y para que no reciban dulces y regalos de extraños, así como para que tampoco entreguen información a personas desconocidas. Pues de acuerdo con la policía hay que estar muy alerta con los pequeños porque se podría estar conformando una red de trata de menores o también de delincuentes que acceden carnalmente a los pequeños o que abusan sexualmente con estos menores. Información desde el noroccidente de Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Llamado de atención a los padres de familia, a los cuidadores para que estén muy atentos. Paola, muchas gracias. 12:38 del día y en Medellín las autoridades capturaron a un enfermero que, según la policía, violaba a las pacientes cuando estaban sedadas. El hombre era buscado por la Interpol en Colombia y también en España. Diana Pérez tiene más detalles de esta noticia. Diana, ¿qué tal? Así es, muy buenas tardes. Pues se trata de Emerson Castrillón, de 44 años, como usted bien lo decía, tenía circular roja de la Interpol porque abusaba de niñas menores de 14 años en el hospital donde trabajaba en España. Pues al parecer el hombre aprovechaba que estas mujeres estaban sedadas y abusaba sexualmente de ellas. Pues el hombre llegó a Medellín hace aproximadamente 2 meses. Fue allí donde en conjunto con la Policía Metropolitana y con autoridades de España lograron dar con el paradero de este hombre en el occidente de Medellín, en el barrio Belén Rincón, cuando caminaba por la calle. Pues en estos momentos las autoridades están investigando y está todo el proceso en investigación porque no saben exactamente cuánto fue el número de víctimas de las cuales este hombre abusaba, porque al parecer en Medellín también había abusado de otras 2 menores, entre ellas su sobrina. Nosotros ampliaremos más esta información a la 1 de la tarde. Les tendremos más información acerca de este lamentable hecho. Información desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. A la 1 en punto tendremos más información. Diana, muchas gracias. Y escuchen esta historia que es sorprendente. En Barranquilla, la policía capturó a un peligroso delincuente que se hacía pasar por travesti para evadir a las autoridades. Margarita Ariza nos cuenta precisamente cómo lograron finalmente, Margarita, identificar a este hombre. Buenas tardes.
Juan Diego, muy buenas tardes. Les cuento que la Policía Metropolitana de Barranquilla realizaba unos operativos de control por aquí, la calle 70 en el norte de Barranquilla, en las horas de la madrugada, cuando vieron que una mujer caminaba solitariamente. Ellos lo que hicieron fue pedirle la identificación. Ella dijo que no tenía ningún tipo de documentos. Es entonces cuando los patrulleros buscan un equipo especializado para verificar las huellas digitales o dactilares y se sorprenden. No era una mujer, era un hombre, quien fue identificado por las autoridades como Giovanni Rebolledo, una persona que está prófuga de la justicia, que lo condenó a 60 años de prisión por diferentes delitos. En un inicio se identificó ante la policía como Rosalinda. El operativo se realizaba en el norte de Barranquilla, pero lo que no se imaginaban los agentes es que estaban frente a uno de los más peligrosos delincuentes en el país. Una mujer que no se identifica, que no tenía documentos, y pues utilizando el morforrado, un equipo que a través de la huella logra identificar a la persona, pues nos damos de cuenta que no era una mujer, sino un hombre. Las huellas dactilares revelaron la identidad de Giovanni Alberto Rebolledo, condenado a 60 años de prisión por los delitos de hurto calificado, secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir. Rosalinda o Giovanni pertenecía a una banda que se hacía llamar Los Topos, dedicada a secuestrar a personas en el centro de Bogotá, utilizando mujeres para seducir a sus víctimas. Pero esta vez su coquetería ni su dulce mirada logró confundir a los patrulleros. Atendieron el caso como corresponde, no se dejaron seducir de una persona que no corresponde al sexo. Aquí encontramos cómo se camuflan cambiándose de sexo o moviéndose dentro de esa parte delincuencial para burlar la justicia. Así terminó la historia de la peligrosa Rosalinda o Giovanni, el hombre que durante mucho tiempo logró burlar a las autoridades camuflado bajo los encantos de una mujer. Las autoridades investigan ahora si este hombre transformado en mujer seguía delinquiendo en este sitio del norte de la ciudad. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Gracias, Margarita. Vamos ahora a Cartagena, donde a esta hora se presentan varios bloqueos. Uno de ellos tapona la vía al mar entre Cartagena y Barranquilla. ¿Qué es lo que están demandando los manifestantes? Carlos Cataño y Guarán, buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Básicamente lo que están demandando ellos es educación, porque desde hace 3 años están esperando que se inaugure una escuela que están reconstruyendo. Sin embargo, los trabajos están interrumpidos. En consecuencia, desde las 5 de la mañana tienen bloqueada esta vía que comunica la ciudad de Cartagena con Barranquilla. Y en este momento se está desarrollando una reunión entre delegados de la comunidad y funcionarios de la alcaldía distrital. Y justamente está aquí la secretaria de Educación, Cecilia Morales. Queremos preguntar, ¿se llegó a algún acuerdo? ¿Se va a desbloquear o permanece? Sí, estamos esperando al director de Edurbe, ya está por venir. Con Edurbe tenemos el compromiso de continuar con la culminación de las obras. Además hicimos una gestión ante el Fondo de Adaptación para lograr terminar la construcción de la institución educativa. Pero aquí nosotros desde la Secretaría de Educación definimos un plan de choque para que en el proceso de adecuación de la institución educativa logremos que a los estudiantes se les brinde una atención. Muchas gracias, doctora Cecilia Morales, secretaria de Educación de la ciudad de Cartagena. Mientras tanto permanece aquí. Aquí no ha pasado nada, ni siquiera las ambulancias, porque no ha habido tránsito. La alternativa es utilizar la antigua vía de la Cordialidad, que también une a Cartagena con Barranquilla. Así que continúa el traumatismo porque no han permitido el paso de los tractocamiones que laboran muy cerca de este lugar. Pero no solo aquí en el corregimiento de Arroyo de las Canoas está esta protesta. También en la ciudad de Cartagena y el vecino municipio de Turbaco han transcurrido también en un ambiente de anormalidad en cuanto a movilidad. Allí los padres de familia, exactamente en Cartagena, padres de familias de niños discapacitados reclamaban mayores subsidios para adelantar el proceso de rehabilitación de sus hijos. Los padres de familia, estudiantes y algunos docentes de la Corporación Educativa Mente Activa bloquearon la transversal 54. Esta es una vía que permite comunicar el noroccidente de la ciudad de Cartagena con el corredor de carga y la zona portuaria. Los padres aseguran que no les están girando los subsidios para que los niños puedan acceder a educación. Son niños con algunas discapacidades cognitivas. Vamos a dialogar con algunos de los padres. Señora Isabel Gómez, ¿cómo están haciendo los niños? Los niños ahorita están en la casa. Son niños que si pierden la continuidad se atrasan, porque el problema de ellos es cognitivo. Ellos no se concentran, ellos no memorizan. ¿Cuántos menores afectados por esta situación?
Y nomás en mente activa son 370 y pico. Nomás en mente activa. Ponga, aquí está el Instituto de Rosario, está Luna, está una cantidad de colegios que hay aquí. 2.000 niños nos aseguran los padres de familia. En total, en cifra, podrían ser de 2.000, si no pasa. Bueno, los padres aseguran que quieren reunirse con la Secretaría de Educación Distrital para solucionar esta problemática. Hay que decir que además de este bloqueo de vías en el municipio de Turbaco, a unos 20 minutos de la ciudad de Cartagena, se presentó otro bloqueo. Ahí algunos habitantes del barrio Bellavista aseguran que los tractocamiones están afectando las vías residenciales. Desde Cartagena, Ronald Avellaneda, Noticias Caracol. Muy bien, aquí en el corregimiento de Arroyo de las Canoas, la secretaria de Educación trajo una propuesta en el sentido de que ya están asegurados 1.200 millones de pesos para concluir las obras de construcción de una escuela moderna. Sin embargo, los habitantes de este sector ya no creen en esas promesas y aseguran que van a levantar esta protesta solo cuando vean que lleguen los obreros y los materiales de construcción. Por el momento es toda la información. Sigan ustedes en Bogotá. Muchas gracias a Carlos Cataño. Y el Ejército y la Fiscalía capturaron en el norte del Valle a 3 presuntos cabecillas de la banda de Los Patos, dedicada a la extorsión en el municipio de Alcalá y sus alrededores. En las operaciones, las autoridades realizaron 9 allanamientos en los que capturaron a alias Volumen, alias Schaefer y alias Piolín. Los 3 eran solicitados por la Fiscalía 15 especializada por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y desplazamiento forzado de 3 familias que se negaron a pagar las llamadas vacunas. La policía de Cali aplicó extinción de dominio a 5 viviendas del centro de la ciudad por la venta de alucinógenos. Con una X de color blanco, el comandante de la policía de Cali pintó las viviendas donde se expendía y consumía droga en el barrio Calvario, esto es en el centro de la ciudad. El procedimiento se realizó como consecuencia de la intervención a las denominadas ollas que se viene desmantelando en el país. La maniobra contó con la participación de la Fiscalía y de la Policía y recordemos que desde hace 2 meses las autoridades adelantan la recuperación de esta parte de la ciudad de Cali con una serie de operativos encontrados especialmente o destinados a encontrar narcotráfico y delincuencia común. Una ambulancia fue detenida en carreteras del departamento del Tolima. La sorpresa fue cuando la policía encontró que en lugar de pacientes, en su interior había por lo menos 100 kilos de marihuana. Esta es la segunda ambulancia hallada transportando alucinógenos en lo corrido del año. Esta ambulancia fue detenida por la policía cuando pasaba por el municipio de Cajamarca. Al ser requisada por los uniformados, fueron hallados más de 100 kilos de marihuana. 2 hombres iban al interior de la ambulancia, que pertenece a una entidad oficial de Pereira. De acuerdo a las versiones del conductor, que llevaban un paciente gravemente herido, cuando abren las puertas del carro lo que encuentran en las camillas y en una forma camuflada es más de 103 kilos de marihuana. Esta es la segunda ambulancia en menos de 2 meses que es interceptada en carreteras del Tolima con estupefacientes en su interior. Por eso, este tipo de vehículos ya está en la mira de la policía. Frente al derecho internacional humanitario, pues se supone que estos vehículos de salud nunca se deben utilizar, ni las instituciones ni la delincuencia lo debe utilizar como un mecanismo precisamente de usarlo en algo diferente a salvar vidas, a salvar la integridad de una persona. Según las primeras investigaciones de la policía, la droga sería distribuida en los Bronx de Ibagué y Bogotá. 7 personas quedaron atrapadas en una buseta que se volcó al parecer por exceso de velocidad del conductor. Esta y otras noticias fueron registradas por nuestro Ojo de la Noche. Esta madrugada acompañamos a los bomberos oficiales en varias emergencias que se presentaron en Bogotá. Un colectivo que salió del sector de Bosa y que se dirigía hasta el centro de Bogotá se volcó sobre la carrera 86 con calle 57 Sur en la localidad de Kennedy. El saldo final de este aparatoso accidente fueron 7 personas heridas remitidas al hospital de Kennedy y al hospital de Bosa. 4 máquinas con 10 bomberos y más de 6 médicos de la Secretaría de Salud atendieron a los pasajeros y al conductor del bus que quedaron lesionados. Según la policía de tránsito, el conductor excedía la velocidad, perdió el control de su buseta, se subió al andén, chocó contra un poste y se volcó. El otro caso con los bomberos ocurrió en el barrio Atenas de la localidad de San Cristóbal, donde los socorristas controlaron un incendio en el 4º piso de un supermercado que por fortuna no dejó personas heridas. Luego, en el barrio San Francisco de la localidad de Ciudad Bolívar, un gigantesco árbol que mide por lo menos 15 metros de altura cayó encima de un vehículo y puso en riesgo a 2 viviendas que quedaron con algunas ramas en sus techos. Estamos dormidos, bueno,
Dicen los afectados que el árbol se dio por su altura y por las fuertes lluvias que cayeron el fin de semana en Bogotá. Y continúa la polémica por el permiso que un juez de Bogotá le otorgó a Manuel Nule para que asistiera a la primera comunión de su hijo en Cartagena. Hoy se conoció que el juez, que será investigado por este hecho, también tramita una solicitud de libertad para el mismo detenido. El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Wilson Ruiz, confirmó la indagación contra el juez 38 que autorizó a Nule dejar la prisión. En el cual nos ha informado que ya ese despacho arrancó con la indagación preliminar para establecer una presunta irregularidad del juez 38 penal del circuito de Bogotá al haberle concedido el permiso al señor Manuel Nule. Y se preguntó por qué unos presos reciben toda clase de beneficios y otros no. Hay miles de presos que son enfermos terminales, mayores de 65 años, enfermos mentales, no les están aplicando el mismo rasero. Eso es lo que a nosotros nos indigna y nos preocupa como máxima instancia en materia disciplinaria del país. Por su parte, el director del INPE, general Gustavo Ricaurte, señaló que el mismo juez tiene en su despacho la solicitud de casa por cárcel para Manuel Nule. Recordó que él está amenazado. Recordar que el único que ha colocado en la raya a los Nule ha sido esta dirección. Acuérdese que una vez en una requisa, los Nule me amenazaron de muerte, con palabras textuales. A ese tal lo vamos a mandar a matar. Noticias Caracol buscó al juez 38 en la sede de Palo Quemado en Bogotá. Dijo que él no se pronunciará sobre el hecho y nos remitió a la decisión judicial. De encontrarse alguna irregularidad en el permiso que recibió Manuel Nule, el juez 38 podría ser suspendido o incluso separado de su cargo. Carlos Eduardo Barragán Rosso, Noticias Caracol. ¿Qué opina de que la justicia haya permitido y financiado un viaje del detenido Manuel Nule a Cartagena? Cuéntenos en @noticiascaracol usando la etiqueta #polémica-Nule. En otras noticias, el vicepresidente Angelino Garzón pidió hoy celeridad en la investigación que adelanta la Fiscalía por el atentado contra el periodista de la revista Semana, Ricardo Calderón. Vamos en directo al Palacio de Nariño con Rocío Franco para que nos cuente qué más dijo el vicepresidente. Rocío, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues él ha dicho que le caiga el guante a quien le tenga que caer en materia de esta investigación por el atentado al periodista Ricardo Calderón. Él ha manifestado que así existan funcionarios públicos vinculados en este hecho, tienen que responder. También se ha referido al tema de la paz y a posibles contactos que el presidente Santos estaría sosteniendo con los expresidentes Pastrana y Uribe. Veamos la nota. Desde el gobierno se hizo la primera exigencia a la Fiscalía para que todos los organismos de investigación revelen los resultados sobre los responsables del atentado contra el periodista Ricardo Calderón. El señor fiscal general de la Nación, los jueces de la República y la Policía Nacional tienen un deber con la población de Colombia y con todos los medios de comunicación. Es decir, quiénes son los que hicieron ese atentado y cuáles fueron los móviles que hay detrás de ese atentado. El atentado contra el periodista de Semana, Ricardo Calderón, no puede quedar en la impunidad. El vicepresidente pidió que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Si en el atentado contra Ricardo Calderón están implicados algunos servidores públicos, deben ser investigados y sancionados. Garzón también se refirió al tema de la paz. El mensaje que yo envié es que la comunidad internacional y la sociedad civil, empezando por la colombiana, tenemos que presionar y demandar a la guerrilla de las FARC que por favor firmen el acuerdo de paz. El vicepresidente Garzón dijo que el presidente Santos ha manifestado que está buscando un encuentro con los expresidentes Pastrana y Uribe para limar asperezas. Y es que en este tema de la paz, el vicepresidente ha manifestado que el presidente Santos está dispuesto a firmar ya la paz de Colombia. Es toda la información desde el centro de Bogotá. Rocío Franco, Noticias Caracol. Tu bolsillo es una presentación del programa de educación financiera de Asobancaria. Envíe sus preguntas sobre educación financiera a educacionfinanciera@asobancaria.com. A pesar de las advertencias de las autoridades, algunas personas siguen siendo víctimas del fleteo, algo que no solo afecta directamente nuestras finanzas, sino que pone en peligro nuestras vidas. Por esta razón, hablamos con un experto en seguridad bancaria, quien nos explica la manera en que podemos evitar esta situación. Aunque perder el dinero que con esfuerzo hemos alcanzado es una situación que nadie desea, es peor cuando los amigos de lo ajeno se llevan más que eso y se pone en juego nuestra vida cuando somos víctimas del fleteo. Frente a este hecho, el director de seguridad de una de las entidades bancarias del país explicó la manera en que los ladrones realizan el fleteo para que esté alerta. El ciudadano ingresa a una entidad financiera a retirar unas sumas de dinero
es identificado por los delincuentes y le suministran la información a una persona o personas que están externas movilizándose en motos, vehículos, y la persona es seguida y abordada más adelante y le es retirado el efectivo. Orlando Amarillo aclaró otra de las maneras en que los ladrones hacen de las suyas en las entidades bancarias. Cuando nosotros estamos realizando fila en los bancos, podemos ser abordados por falsos funcionarios que se ofrecen a recibirnos la consignación para agilizarla. En la fila hay cómplices de esos falsos funcionarios y estas personas entregan el dinero. El incauto que está ahí en la fila accede también a entregarle el dinero y le entrega pues, el dinero al falso funcionario. El director de seguridad insistió en que si necesita realizar retiros de grandes sumas de dinero, vaya acompañado o pida ser escoltado por agentes de la policía para que su dinero esté seguro y usted protegido. Y si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más, escriba a educacionfinanciera@asobancaria.com. 12:55, el presidente Juan Manuel Santos se refirió hoy a la polémica que generaron las declaraciones del mandatario venezolano Nicolás Maduro contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, a quien acusó de querer asesinarlo, y respondió de paso a las críticas hechas por el también expresidente Andrés Pastrana por el silencio del gobierno. Vamos en vivo con Luis Eduardo Maldonado, quien acompaña al presidente en la ciudad de Pasto. ¿Cuál fue la respuesta de Santos, Luis Eduardo? Pues el presidente Juan Manuel Santos ha sido muy concreto, lo hace en Twitter, respondiendo al expresidente Pastrana. Dice: la dignidad de los expresidentes se defiende mejor no a gritos ni con insultos públicos, sino por los canales diplomáticos correspondientes. Es el mensaje del presidente Juan Manuel Santos frente a esta polémica surgida por las declaraciones del presidente Maduro y señalando directamente al expresidente Álvaro Uribe. Bueno, ahí estaba Luis Eduardo Maldonado con este tema, esta polémica que se ha generado el día de hoy. Se esperan también otras reacciones y las tendremos en minutos. Y por tercera vez el Tribunal Superior de Bogotá le negó la libertad del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, envuelto en el escándalo de Agro Ingreso Seguro. En vivo vamos con Pablo Guevara y le preguntamos cuáles fueron las razones para mantener detenido al ex ministro. Pablo. Hola, ¿qué tal, Mabel? Muy buenas tardes. Pues la decisión del Tribunal Superior de Bogotá se basa en que aún faltan por declarar 8 testigos que ya declararon ante la Fiscalía, pero que deberán volver a rendir su testimonio como parte de la defensa de Andrés Felipe Arias. También 4 versiones y también deberán intervenir en el juicio que se adelanta contra el exministro de Agricultura, pues otros funcionarios o exfuncionarios del Ministerio de Agricultura. Estas fueron las razones del magistrado Ramiro Reaño para negar la libertad del exministro Andrés Felipe Arias. En aras de preservar la pureza, la integridad, la incolumidad de la prueba testimonial que falta por llevar al contradictorio y el objetivo final que se persigue con el proceso, ¿cuál es? El conocimiento de la verdad y el de la justicia. Ahí estaba Pablo. César Guevara. ¿Y qué dijo el exministro Andrés Felipe Arias? Aquí está. ¿De dónde se saca que yo puedo inducir a alguien a X o Y testimonio si todos, absolutamente todos los que podían estar en riesgo de eso han dicho? No como testigos de la defensa, sino como testigos de la propia Fiscalía, que nunca lo hice. 10 personas detenidas y un policía herido dejan los enfrentamientos que a esta hora se registran entre campesinos de la zona rural y de la policía en Florencia. Los labriegos protestan porque, según ellos, no les contratan de planta a los maestros. Los campesinos se enfrentaron a las autoridades con palos y botellas. El coronel José Elías Vaquero, comandante de la policía, que dirige el desalojo de las vías, asegura que entre los manifestantes hay personas extrañas que han provocado los fuertes enfrentamientos. Los campesinos han causado algunos daños a varios vehículos y también a estaciones de servicio. En Medellín fue capturado un enfermero que tenía circular roja de la Interpol por hechos cometidos en España. El hombre está señalado de abusar sexualmente de menores de edad. En vivo vamos a Medellín. Diana Pérez nos cuenta qué es lo último sobre esta historia. Diana. Lo último es que el hombre llegó a Medellín hace aproximadamente 2 meses. Lo difícil es que él estaba aplicando a varios hospitales y clínicas en la ciudad y al parecer iba a comenzar a trabajar. Afortunadamente, la Policía Metropolitana lo logró capturar. Esta es la historia.
Emerson Castrillón, de 44 años, tenía circular roja por delitos de abuso sexual cometidos en España. El detenido, aprovechándose de su condición de enfermero, violaba a mujeres en el hospital donde trabajaba. La actividad criminal este sujeto la realizaba aprovechando mientras las víctimas estaban en condición de indefensión bajo efecto de sedantes o en incapacidades de, por supuesto, resistir. Fue sobre esta calle, en el barrio Belén Rincón Occidente de Medellín, donde las autoridades capturaron a este hombre que tenía doble nacionalidad y que también tenía un proceso pendiente aquí en Colombia. Y en España, fuera de estar realizando estas actividades criminales con particulares, también abusó de una sobrina suya igualmente menor de edad. El abuso sexual lo cometía usualmente con menores de 14 años. Aún no se sabe el número de víctimas. La investigación continúa en proceso. Y en otras noticias de Antioquia, la Policía Metropolitana también dio un fuerte golpe a otros 2 delincuentes en la Comuna 13 de Medellín, que robaron 326 millones de pesos de un cajero, pues ellos eran integrantes del combo delincuencial llamado La Agonía, de esa misma zona del occidente de la ciudad. Esta es la historia. En este video se observa cuando los 2 hombres amenazan al técnico del cajero, quien les entrega el dinero y salen con él en una bolsa. Los 2 delincuentes llamaron a la empresa bancaria, asegurando que supuestamente el cajero estaba dañado. Lo hacen a propósito para posteriormente llamar al banco, mencionar que el cajero estaba dañado. El banco envía a un funcionario a destrabarlo. Cuando llega a hacerse el destrabe, entonces ellos amenazan al señor del banco, lo intimidan, le hacen abrir el cofre, se llevan 326 millones de pesos. 28 y 39 años tienen los 2 hombres de la banda delincuencial La Agonía, quienes operaban en la Comuna 13 de Medellín. Afirman las autoridades que por la nitidez del video llegaron fácilmente a su captura. Empieza por las imágenes de cámaras que se habían obtenido allí y todo un proceso de seguimiento, de vigilancias que finalmente termina con producir las órdenes de captura que han sido hecho efectivas en las últimas horas. Los hombres tendrán que responder ante las autoridades por hurto calificado y agravado. Y no contentos, esos 2 delincuentes con ese millonario robo, también se le robaron el revólver al técnico y asimismo la motocicleta de la empresa. Pues ellos tendrán que responder entonces ante las autoridades y con ellos 2 ya se suman 1.151 capturados por robos en la capital de Antioquia. Informó desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Diana. Y seguimos con noticias de Antioquia. En el occidente de Medellín, cerca de 40 familias tuvieron que dejar sus viviendas por amenazas de grupos delincuenciales. Juan Pablo López estuvo en el lugar y nos envió el siguiente reporte. Saludos, buenas tardes. La situación se habría dado en un sector conocido como San Javier La Loma, en límites con el corregimiento de San Cristóbal, en el occidente de Medellín, en un sector más conocido como El Cañón. Cerca de 20 familias, según las cifras oficiales, se habrían desplazado por intimidaciones, pero defensores de derechos humanos y también analistas del conflicto dicen que la cifra sería mayor, que serían unas 50 familias. Al parecer, estas intimidaciones tienen que ver con el homicidio de 2 personas el pasado viernes, también en ese sector, y que además acusan a las familias que están desplazando de haber dado información a las autoridades para permitir la captura de los 2 autores. En el siguiente informe les contamos la historia de este desplazamiento masivo en Medellín. El temor se apoderó de cerca de 40 familias del sector de San Javier La Loma, en límites con el corregimiento de San Cristóbal en el occidente de Medellín. Según las autoridades, integrantes de una banda delincuencial amenazaron a varias personas y les dieron 24 horas para abandonar sus viviendas. Adelantamos el proceso de investigación para capturar a los delincuentes del combo de La Loma, que son los responsables de este desplazamiento obligado intraurbano. Para analistas del conflicto en Medellín, la situación es de extrema gravedad. Si fuéramos a hacer el inventario real de La Loma, el desplazamiento es mucho más fuerte, solamente que ahora se logró evidenciar. La Personería de Medellín asumió el acompañamiento de las familias. Las autoridades hacen presencia en la zona. Desde anoche está la Policía Nacional en el sector, están garantizando la estadía de estas personas allí, esperemos que no se sigan desplazando. Las zonas geográficas con mayor número de denuncias de desplazamiento intraurbano en Medellín están en las comunas 8, 13 y 16.
La Policía Metropolitana anunció que está acompañando a las familias que están en este lugar y que fueron intimidadas. La Personería de Medellín también anunció un plan de acompañamiento y el Ejército Nacional está haciendo guardia también en unas zonas rurales que son cercanas a San Javier La Loma y además también al corregimiento de San Cristóbal. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que pase en esta zona del occidente de Medellín. Juan Pablo López, Noticias Caracol. 1:04 p.m. El Consejo de Bogotá advirtió hoy que no hay ningún cambio en los nuevos proyectos de valorización y de cupo de endeudamiento presentados por tercera vez por la administración del alcalde Gustavo Petro. Algunos concejales criticaron a la administración del alcalde Petro porque los dos nuevos proyectos presentados son idénticos a los que se hundieron en extraordinarias la semana anterior. Pero es evidente que la falta de liderazgo, la falta de compromiso de la administración en el trámite de los proyectos ha impedido que el Consejo de Bogotá se pronuncie sobre los mismos. Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda, respondió a las críticas. Lo mejor que se podía hacer era radicar exactamente los mismos dos proyectos para que lo que se hubiera ganado en discusión siguiera adelante. La administración también respondió a la Personería de Bogotá, que dijo que no se han recaudado de manera eficiente 269.000 millones de pesos en la última década por concepto de plusvalía. La administración dice que ha cumplido de acuerdo con la normatividad establecida. Con mala información, por supuesto, es que deberíamos haber recaudado a lo largo de este tiempo una suma equivalente a 392.000 millones de pesos, y que entonces estamos dejando de recaudar 269.000 millones en todo este periodo. La administración sostuvo que el personero está mal informado y asesorado en el tema del cobro de la plusvalía, que es un aporte que pagan algunos predios por el uso del suelo en Bogotá. La administración del alcalde Gustavo Petro arrancó hoy la recuperación de 1.990 segmentos viales en los barrios de Bogotá. En 7 meses se verán los primeros resultados. Al barrio Los Campos, en el occidente de Bogotá, se entra casi por la fuerza. A veces ni los carros más grandes se salvan de la trampa en la que se convirtió este hueco y otros del sector. Que tenemos escalón comunal aquí, es una parte fundamental de la localidad, es una parte fundamental del barrio, y en vista de ello, y el mayor deterioro de esto, como lo podemos estar observando en este momento. Ese es uno de los 1.990 segmentos que de aquí a diciembre serán recuperados según la unidad de mantenimiento vial en 19 de las 20 localidades de la ciudad. Hemos iniciado en 3 localidades, Usaquén, Fontibón y Kennedy. Y irán entrando nuevos frentes en las 19 localidades que conforman el convenio 1292. En algunos sectores como este el problema es más complicado que solamente tapar los huecos. Por eso se firmó un convenio interadministrativo entre la empresa de acueducto de Bogotá, la unidad de mantenimiento vial, el IDU y la Secretaría de Movilidad. Para este propósito, la alcaldía reunió 500.000 millones de pesos que se invertirán este año en la recuperación. En Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias Caracol. Y no termina la polémica por los matrimonios gays en Colombia ante las recientes declaraciones del Procurador General Alejandro Ordóñez, en las que les advirtió a los notarios que podrían ser sancionados si celebran ese tipo de uniones. Se conocen las primeras reacciones. Carolina Ardila, ¿quiénes le respondieron al Procurador y qué dijeron? Mabel, buenas tardes. Pues ante las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez, Noticias Caracol habló con Marcela Sánchez, representante de Colombia Diversa, Jorge Enrique Vélez, superintendente de notariado y registro, y Leovidis Martínez, notario segundo. A continuación les contamos lo que nos dijeron. Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa, asegura que frente a la afirmación del procurador, los notarios tienen 2 opciones. O cumplir la orden de la Corte Constitucional o amedrentarse por el procurador que no quiere cumplir las sentencias de la Corte Constitucional porque ni siquiera reconoce que somos familia. Por su parte, Jorge Enrique Vélez, superintendente de notariado y registro, afirmó que no será necesario sancionar a los notarios. Los notarios el 20 de junio no van a realizar matrimonios. Ellos lo que van a realizar es lo que la Corte manifestó: vínculos contractuales solemnes, que nada tiene que ver con un matrimonio, son 2 cosas muy distintas. Entonces tenemos igual tranquilidad de que no habrá necesidad de que el procurador sancione a ninguno de los notarios, ni que tenga que aplicar objeción de conciencia, porque ningún notario del país va a celebrar matrimonios el 20 de junio. Leovidis Martínez, notario segundo, afirma que hasta el momento la registraduría no ha diseñado un formato especial para este tipo de uniones solemnes. Por ende, asegura que los notarios el 21 de junio podrían empezar a registrar vínculos de matrimonio entre parejas del mismo sexo sin ser sancionados. En consecuencia, deberán ser registrados en el registro de matrimonios. ¿Qué diga el procurador? No sé,
Si el procurador abre a algún notario o a algún juez un proceso disciplinario por acatar la disposición de la Corte Constitucional, quien estaría violando la ley sería él y no nosotros. Los notarios Pablo Julio Cruz y Leobedis Martínez afirman que ellos simplemente acatan la decisión de la Corte Constitucional que arbitró competencias para notarios y jueces en el caso de matrimonio igualitario. Después del 20 de junio, las parejas del mismo sexo podrán asistir a las notarías para llevar a cabo sus uniones. Esta es la información por el momento desde el centro de Bogotá. Carolina Ardila, Noticias Caracol. Muchas gracias, Carolina. Y a partir de hoy, adquirir vivienda nueva en Colombia es mucho más fácil y más barato. Las familias que obtengan un crédito hipotecario para inmuebles de estratos medios pagarán una tasa de interés de máximo 7%. Los bancos y el gobierno explicaron los alcances de esta medida. Después de muchos meses de espera, Daniel Céspedes se encontró por fin en la rebaja de intereses para créditos hipotecarios que empieza desde hoy su oportunidad de aspirar a ser un feliz propietario. Esta tasa es muy buena y pues es el momento de aprovechar y darle con toda para cumplir el sueño de tener la casa. Y es que desde hoy cualquier familia que compre una vivienda nueva que cueste entre 80 y 200 millones de pesos ya no pagará en su crédito intereses del 12% o más, sino máximo 7%. Esa cuota de ese mismo crédito de 100 millones de pesos a 15 años le va a quedar en 880.000 pesos. Es decir, se está ahorrando 318.000 pesos mensuales. El ministro de Vivienda aseguró que por ahora se beneficiarán 32.000 créditos. Lo puede hacer a una tasa que nunca se había visto en el país, del 7% y en algunos bancos del 6.5%, en otros del 6% y en el fondo de ahorro del 5%. Tasa anual. Algunos bancos incluso cobrarán menos del 7%. Hay un banco, uno de los bancos más grandes del país, que está ofreciendo tasas del 6.2%. Las familias que ya venían pagando su crédito hipotecario con una tasa más alta podrían pedirle a su propio banco una rebaja de intereses o acceder a un programa de recompra de cartera con otra entidad. Y si usted quiere ver más Noticias Caracol, entre a nuestra página web www.noticiascaracol.com.